Buenos días, mi nombre es Carmel Andrés y soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 24205. La presente exposición corresponde al reto 5, titulado Módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles, volumen 1, en el cual realizaré una aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Este reto está siendo asesorado por el licenciado Efraín Hernández González, a quien agradezco su apoyo y orientación en este trabajo. Antes de entrar en materia del caso práctico, es importante recordar que es un contrato. Recordemos que un contrato es un acuerdo vinculante entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. Para aplicar este concepto al contexto internacional, para aplicar este concepto al contexto internacional, basta señalar que dicho acuerdo de voluntad será entre dos o más países que tienen cuerpos normativos propios, es decir, se rigen por sus propias reglas y por lo tanto ellos eligen por cuál norma se quieren regir, de acuerdo a lo que exista en su país. Hay varios contratos que pudieran ser internacionales, como contrato de compra-venta, contrato de intermediación o colaboración, contrato de transferencia de tecnología, contrato internacional de transporte de mercancías por carreteras, entre muchos otros. Y ahorita vamos a ver cuál es el que vamos a analizar. Para que exista un contrato, las partes tiene que existir elementos esenciales como el consentimiento, el objeto, la causa, la capacidad y la forma. Recordemos que el consentimiento tiene que ser de manera expresa, libre y consciente. En este caso será entre personas morales o representantes legales. El objeto lícito debe contener el que debe contener el contrato debe ser legal y debe existir una razón válida que justifica la celebración de este contrato, con la capacidad de que las partes deben tener capacidad legal para celebrar el contrato, en este caso, pues los representantes legales. La forma, algunos contratos como el electrónico, requieren que se celebre de manera determinada con una firma electrónica en el contexto de las compras internacionales. A continuación voy a exponer el análisis del contrato de compra-venta celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objetivo del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de lenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Este caso práctico podemos abordarlo con la base, o más bien dicho, abordarlo de acuerdo con la Convención de Viena sobre Compra-Venta Internacional de Mercaderías, que regulan los contratos de compra-venta internacional de bienes. También podemos aplicar aquí la ley modelo de la CNUMI sobre comercio electrónico, que regula los contratos electrónicos y la validez de las firmas electrónicas. También podemos aplicar aquí términos internacionales de comercio, reglas que definen la responsabilidad de las partes en cuanto a la entrega de mercancía, transportes y riesgos asociados, que se titula Incoterms, términos internacionales de comercio.
En cuanto a las preguntas que hacen o que se requiere contestar en este análisis o en esta exposición, es que de qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes. El contrato se basa en la venta de bienes específicos, material quirúrgico, cama, máquinas de oxígeno, con una contraprestación económica de 2 millones de pesos. Y yo creo que es un contrato de compra-venta. De acuerdo a la Convención sobre Contrato Internacional, con las siglas CITES, en el artículo 1 de dicha ley o de dicha convención, se aplica a los contratos de compraventa entre partes ubicadas en diferentes países. En este caso, Nueva Zelanda y España, sí se aplicaría este tipo de convención, o podríamos decir que se adjuntaría para que fuera esta norma con la cual se tienen que regir. También podemos ver en el artículo 35, con fundamento en el artículo 35 de la misma convención, establece que los bienes entregados deben ser conformes con lo pactado. Esto es de acuerdo a qué tipo de contrato es, que es un contrato de compra-venta. La segunda pregunta dice que el contrato puede ser considerado de carácter internacional. ¿Y por qué? Sí, puede ser considerado el contrato de carácter internacional porque ambas partes están ubicadas en diferentes países. Además, este contrato se celebró a través de comunicaciones. Lo podemos fundamentar con el artículo 1 también de la Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa de mercaderías, que dice que aplica cuando las partes están ubicadas en diferentes países. Y también podemos aquí también fundamentarlo con la Convención de la CNUMI sobre comunicaciones electrónicas en el artículo 6, donde permite la validez de los contratos celebrados electrónicamente entre partes de diferentes países. Esto es de acuerdo a la pregunta 2. En la pregunta 3 dice que qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste o yo identifiqué. El contrato celebrado por medios electrónicos que yo identifiqué es un contrato electrónico de compraventa internacional. Los contratos electrónicos son aquellos que se celebran mediante el uso de la tecnología, de la información y la comunicación como el correo electrónico. En este caso, las negociaciones, el acuerdo y la firma electrónica del contrato, como se indica en el enunciado, demuestran que las partes utilizaron plataformas electrónicas para formalizar el contrato. La ley modelo de la CNUMI sobre comercio electrónico, en su artículo 9, dice que la firma electrónica y el uso de comunicaciones electrónicas son válidos para la formación de contratos. También la Convención de la CNUMI sobre comunicaciones electrónicas, en su artículo 6, dice que los contratos pueden celebrarse electrónicamente sin afectar su validez. En la pregunta 4 dice que qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato. Yo pienso que el hospital Caminemos Juntos tiene que pagar los 2 millones de pesos por los bienes adquiridos, proporcionar la información necesaria para la entrega, y el laboratorio Collins & Phillips entregar los productos según lo acordado en calidad y cantidad, cumplir con los plazos de entrega establecidos, que son de 3 meses. Esto lo podemos fundamentar de acuerdo al artículo 53 de la Convención de Compraventa de Contratos Internacionales en Mercadería. El comprador debe pagar el precio acordado según el artículo 53, y el artículo 30 de la misma ley o de la misma convención dice que el vendedor debe entregar la mercancía conforme al contrato. Esta legislación sería la aplicable.
En cuanto a la pregunta 5, dice que como las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe de aplicarse? En este caso, si las partes no han indicado una legislación aplicable en su contrato, deben recurrir a las normas internacionales de comercio que regulan este tipo de contratos. Aunque aquí en este caso yo pudiera decir, porque no está explícitamente, que no se rijan por ninguna legislación. O sea, lo que leímos o el caso práctico no menciona qué tipo o bajo qué leyes se rigen. Pero yo quiero suponer implícitamente que cualquier contrato debe de tener normas en las cuales se rigen, por más fácil que sea o aunque se haya celebrado a través de plataforma digital. Entonces, implícitamente yo puedo decir que sí se tiene que anexar reglas para que se celebre un contrato. En este caso, como no nos dice, podemos adecuarla de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-Venta Internacional de Mercadería, con sus siglas, CITES, que regula los contratos de compraventa entre partes ubicadas en diferentes países, que sería España y Nueva Zelanda, que son países signatarios de esta convención, o sea que están registrados y participan en esta convención, por lo que se aplicaría de manera supletoria. ¿Por qué supletoria? Porque ellos también en sus países tienen leyes o normas en las cuales o con los cuales se rigen. Pero debido a que no lo menciona, nosotros podemos aplicarla como supletoria en este caso. También podemos aplicar de manera supletoria la ley modelo de la CEUMI sobre comercio electrónico que regula las transacciones electrónicas. También podemos aplicar aquí la ley modelo de la CEUMI sobre comercio electrónico de acuerdo a su artículo 9 que valida las firmas electrónicas y el artículo 1 de compraventa internacional de bienes que regula los contratos de compraventa internacional de bienes. En la pregunta 6 dice que, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde al contrato, ¿qué opciones tiene el hospital? Pues, en el caso de que, volviendo a la misma respuesta de que como no hay unas normas de manera explícitas, en este caso se podría decir, pues si no hay ninguna obligación o ningún derecho, pues no se puede optar por nada, pero tiene que haber en cualquier contrato reglas para cumplir las obligaciones y para también exigir los derechos, tanto del comprador como del vendedor. El hospital puede optar, en este caso, por rechazar la mercancía si no cumple con lo pactado de acuerdo a la convención, si aplicamos esa ley. Exigir el cumplimiento de la entrega de los bienes faltantes o la reparación de los defectos. Solicitar una reducción del precio proporcionalmente si desea conservar la mercancía. Esto de acuerdo al artículo 38 al 44 de la Convención del CITES. Derecho del comprador a rechazar la mercancía si no es conforme. Y también el artículo 50 de la misma ley. Derecho a la reducción del precio si la mercancía es defectuosa. En la pregunta 7 dice que si crees que procede la cancelación del contrato. Yo digo que sí. Si el cumplimiento es sustancial, el hospital podría solicitar la resolución del contrato. Fundamentándolo con el artículo 49 al 51 de la Convención sobre Contratos Internacional
de compraventa de mercaderías, dice que permite la resolución del contrato cuando hay un incumplimiento sustancial de las obligaciones, es decir, cuando no se haya cubierto lo que se aplicó en el contrato. En este caso, pues notaron defectos en la entrega, no llegaron completos. En este caso difiere un poquito porque cuando se trate de algo muy grave, pues yo digo que sí se pudiera llegar a una resolución del contrato, aunque tendría uno que pasar o esta empresa tendría que pasar por diferente proceso y sería pues un caso donde tendrían que esperar más tiempo. Más bien dicho, sería algo como que va a tomar mucho tiempo para resolverse. Entonces yo aquí como que difiero, pues que tendría que llegar a un mejor acuerdo y llegar a una mejor solución para no llegar a esta resolución del contrato. O sea, yo creo que para llegar a esto tendría que ser algo muy grave, como por ejemplo, pues que no le haya llegado la mercancía, ¿no? Bueno, yo así lo entiendo. Y dice que ¿qué cláusulas crees que deberían agregarse al contrato para prevenir conflictos? Yo digo que las cláusulas que se deben de aplicar serían las del Incoterms, los términos internacionales de comercio, aunque estas pues no aborda todo, solo una parte sobre del lugar y los términos de entrega y quién asume el riesgo y los costos en cada etapa del proceso de entrega. O sea que no está muy bien especificado todo. Entonces yo creo que sí podríamos incluir esta cláusula de entrega de términos de comercio, términos internacionales de comercio, ICOTEMS, y la cláusula de calidad y conformidad para establecer estándares específicos para los bienes, asegurando que sean pues de acuerdo a lo que se haya pactado, ¿no? También podría agregarse una cláusula de resolución de disputas, lo que comentaba yo, que para no llegar a esta resolución del contrato, incluir mecanismos de arbitraje internacional o mediación para resolver conflictos de manera eficiente, siempre y cuando pues, sea algo muy grave. De acuerdo al artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa internacional de mercadería, que establece que el daño por incumplimiento incluye todos los daños directos o indirectos que las partes sufren debido a un incumplimiento del contrato. Sí, esto ya sería pues ya lo último, ¿no?, que se pudiera hacer. Este artículo puede ser relevante en cuanto a los daños derivados de un incumplimiento que no se pueda resolver pues amigablemente, ¿no? Lo que justificaría la necesidad de recurrir a la resolución de disputas por arbitraje. Y también pudiéramos incluir la cláusula de firmas electrónicas, reconocer explícitamente la validez de las firmas electrónicas y la ley que lo regula conforme ellos lo apliquen. Y también podemos aquí incluir la ley modelo sobre comercio electrónico, la convención de la CEUMI sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas. En los contratos internacionales dicen que garantizan que los mensajes de datos como correos electrónicos tienen la misma validez que los documentos tradicionales y son legalmente vinculantes para ambas partes. Esto de acuerdo a los contratos internacionales en su artículo 9 y 11. Y también podemos aplicar pues las reglas ICOTERMS. Como decía, aunque no regula todos los aspectos de un contrato de compra-venta internacional,
son cruciales para definir lugar y forma, distribución de los riesgos entre el comprador y el vendedor, responsabilidad de los gastos operacionales, tales como el transporte y el seguro. Y en conclusión, pudiéramos decir que el contrato de compraventa internacional celebrado entre el hospital y el laboratorio está regido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la ley modelo de la CEUMI sobre comercio electrónico, validando la utilización de comunicaciones electrónicas y firmas electrónicas, así como las cláusulas que se proponen para prevenir futuros conflictos, como la inclusión de términos de la entrega también de Leitconters y la inclusión de procedimientos de resolución de disputas. Esto sería todo en cuanto a mi análisis. Muchas gracias.